La pregunta número 1 correspondía al indicador de logro 1.1. Y dice que usted como enfermero encargado de pabellón debe hacer un recuento de los espacios de la unidad quirúrgica y para ello cuenta con el siguiente esquema. Y yo les puse un plano que yo me conseguí por ahí y con algunas cosas, ¿no es cierto?, que tenían que tener presente. Y dice la pregunta, de acuerdo al esquema anterior y a lo visto en clases, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué características posee el pabellón en relación a la circulación del personal y la distribución de sus áreas? ¿Ya? La pregunta era en relación a la circulación y la distribución, que era súper simple. Tenían que decir que las entradas eran separadas, ¿no es cierto?, que eran generalmente unidireccionales, que estaba distribuido de tal manera que habían ingresos restringidos cada cierto tiempo y que cada cierto tiempo se tenían que cumplir con ciertas medidas de higiene, como el cambiarse de ropa, el cubre calzado, el lavado de manos, el uso de cubreboca, etcétera, etcétera. Y no era más que eso, y la gran mayoría me contestó cualquier cosa y me describieron un pabellón, me describieron hasta el ciclador de aire y un montón de cosas y se complicaron la existencia y no me contestaron lo que yo les preguntaba. ¿Ya? Básicamente, igual se las consideré buenas a los que me contestaron, digamos, más completo, pero tenían que ir nombrando, por ejemplo, se entra por el área, en la entrada por el área 1, que está en la zona administrativa, donde están los vestidores, está la sala de espera, de ahí hay que, ¿no es cierto?, la circulación de salida es por la zona 2, etcétera, etcétera, y que hay un pasillo interno y un pasillo externo, y que por ahí alguien muy bien lo contestó de que no se tenían que cruzar lo limpio con lo sucio, ¿no es cierto? O sea, el paciente que venía como entrando al pabellón con el que iba saliendo, y eso era básicamente lo que tenían que responder. Aquí no hubo mucha dificultad, lo único que se inspiraron parece mucho en algunas respuestas, lo cual me parece bien, querían contestar todo lo que sabían, digamos, aunque contestaron más de lo que realmente se les preguntaba. ¿Dudas en relación a esta pregunta, chiquillos? Niños, ¿esa pregunta tiene dudas? Ya, hasta ahí íbamos bien. Después la siguiente pregunta dice, indicador de logro 1.1.2, también tiene que ver con todo lo que era la atención perioperatoria. Siguiendo con la imagen anterior del pabellón quirúrgico, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Y esto yo lo dije varias veces, que era un área crítica, ¿no es cierto?, que era un área restringida, ¿ya?, que debe poseer superficies lavables, contar con un pasillo de circulación externo, ¿no es cierto?, de servicio, y era esa la respuesta correcta. La B dice es un área crítica, pero dice que debería estar bien ventilada con ventanas. Ustedes saben que el pabellón no puede tener ventanas. Es un área de la circulación restringida, pero no es crítica, mentira, porque es un área crítica, ¿ya? Y es una unidad de cuidados intensivos, debe poseer solo el piso lavable y debe poseer aire acondicionado ventana. Aquí habían varias pistas que les decían automáticamente que esa alternativa era imposible, que no pudiera ser, ¿ya? ¿Por qué es un área crítica? Porque se maneja mucho material estéril, hay alto riesgo de contaminación y además hay pacientes de alto riesgo en la recuperación. Por lo tanto, se considera como un área crítica. ¿Dudas con esta pregunta? Pregunta número 2. No hay duda. Indicador de logro 1.1, la pregunta 3, siguiendo con el esquema anterior, observe los números que designan cada dependencia y responda. ¿Cuál sería el recorrido que hace un paciente al ingresar a pabellón? Lo correcto era la D, que dice 1, sala de anestesia, 5, 6 y 2. ¿Por qué? 1 es la entrada independiente, de ahí pasa el paciente, no el médico o el profesional, pasa a la sala de anestesia, donde se hace la evaluación preanestésica generalmente, o se corrobora, ¿no es cierto?, la atención y se da la sedación inicial si es que es necesaria. De ahí pasa al pabellón, que puede ser el 5, el 6 o qué sé yo, pero aquí estaba nombrado como pabellones como número 5. Del pabellón pasa a la sala 6, que es la sala de recuperación,
y de ahí sale por la puerta número 2. Generalmente lo que se equivocaron es que no pusieron que el paciente pasaba a la sala de anestesia. Pregunta número 4. La actividad quirúrgica conlleva riesgos asociados. Cuando usted recibe un paciente para cirugía en pabellón, debe hacer un chequeo completo. En el caso de un paciente que llega desde urgencia posterior a un accidente, ¿ya? Ese era el escenario. ¿Cuál de las siguientes condiciones serían motivo de rechazo del paciente? En realidad no lo van a rechazar, pero podrían eventualmente decir, ¿sabe qué? Este paciente viene sin X cosa. ¿Era probable que el paciente llevara evaluación preanestésica? Si venía de la urgencia. Chicos. ¿Están ahí todavía? ¿O se me fueron a averiguar lo de las pruebas globales? Chiquillos. Ya. Entonces, era muy poco probable que el paciente tuviera evaluación preanestésica, porque si viene de urgencia, lo más probable es que no lo haya visto, o lo haya visto solo el médico, ¿no es cierto?, que indicó la cirugía porque es de urgencia, ¿cierto? Que probablemente tuvo un accidente, etcétera, etcétera. Si viene inconsciente, probablemente va a llegar inconsciente si es una cirugía de urgencia. Por lo tanto, la inconsciencia no va a ser motivo de rechazo. Si no cumple con el ayuno, es un paciente que viene de la urgencia, probablemente acaba de tener un accidente y necesita entrar a pabellón. El ayuno creo que es lo que menos ustedes se podrían preocupar. Pero lo que no podría suceder es que el paciente no porte un brazalete, o sea, no poder identificar al paciente que tenemos en la mesa, eso no debiera ocurrir en primera medida, ¿ya? Con estos datos que ustedes tienen aquí, con este escenario que les pongo yo y con estas alternativas, la alternativa correcta era la B. Eventualmente, si ustedes quisieran filosofar al respecto de esta pregunta, podrían decirme, profe, pero el brazalete a veces no viene en los pacientes. Sí, no viene, pero el paciente viene identificado desde la urgencia con algo, ¿no es cierto? O sea, sabemos que el paciente viene de la urgencia, pero ninguna de las otras sería necesariamente se pudiera cumplir a cabalidad porque viene desde urgencia y que probablemente viene después de un accidente, que un accidente es algo que no está programado, por lo tanto no va a cumplir con ninguna de estas otras condiciones. Si ustedes quieren decirlo de otra forma, el estado de conciencia, el ayuno, dependen netamente del paciente y no dependen de nosotros, ¿ya? Y la evaluación preanestésica se le puede hacer en pabellón en la sala de anestesia. Pero lo que sí depende de nosotros, como profesionales o digamos, pensando en la seguridad del paciente, es el que esté identificado y que tenga brazalete. ¿Quedó clara esa pregunta? Chiquillos, Kevin. Ya. Pregunta 5, indicador de logro 1.3. Usted como enfermero de hospitalización recibe un paciente para cirugía, se está hospitalizando el día anterior. ¿Ya? Acuérdense que dijimos que los pacientes que se hospitalizaban el día anterior generalmente eran aquellos pacientes que requerían una premedicación, una estabilización o que eran pacientes de más riesgo y que necesitaban estar en observación previos a la cirugía. ¿Ya? Si es un paciente que prefiere llegar un día antes para calmar la ansiedad, yo les aseguro que el anestesista le dice, sabe que eso no es motivo para hospitalizarse antes, ¿ya? Cualquier paciente puede hospitalizarse antes si así lo determina. Es relativo y es discutible porque no todos los hospitales aguantan eso, sobre todo los hospitales públicos. Puede ser una clínica privada, pero no es el contexto que nosotros manejamos. ¿Es un paciente con una infección activa? Si es un paciente con una infección activa no se puede operar, ¿ya? Y la correcta es un paciente de riesgo con muchos tratamientos farmacológicos que se deben controlar antes del pabellón. Generalmente son pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, qué sé yo, que requieren de cierta medicación especial previa al pabellón o que requieren estabilizarse antes de ir al pabellón. Acá, enumere la batería de exámenes, pregunta 6. Enumere la batería de exámenes que debe traer el paciente para una cirugía electiva programada, ¿ya? Considerando que el paciente es hipertenso.
Y aquí la respuesta correcta era hemograma, función renal y electrolitos en el caso de un paciente con diuréticos y uso de IECAS, ¿ya? Glicemia, de acuerdo a la condición del paciente, ¿no es cierto? Si es que es diabético, si es adulto mayor. Pruebas de coagulación, que era súper importante, porque es un paciente que se opera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener, ¿cómo se llama esto? Pruebas de saber cómo va a estar la coagulación de ese paciente, si se nos va a desangrar el pabellón o no. Las pruebas de coagulación a todo el mundo se le olvidaron. Test de embarazo, si es que es necesario, sí, yo lo consideré correcto porque está dentro de lo que uno pide eventualmente si es que es una paciente que, digamos, está operando, por ejemplo, una apendicitis, generalmente les toman un test de embarazo de estos test pack antes de, por si acaso, digamos, no es la norma habitual, pero sí puede ser. Pero si es hipertenso, tiene que tener un electrocardiograma, ¿ya? Lo que no correspondía y que muchos me pusieron, que no sé de dónde lo sacaron o lo deben haber visto por ahí en alguna parte, es el ecocardiograma, que se pide solamente cuando el paciente va a una cirugía cardíaca o se le va a hacer algún procedimiento cardíaco, ¿ya? Radiografía de tórax, no necesariamente. Examen de orina, tampoco, ¿ya? A menos que sea una cirugía que tenga que ver con el aparato urinario. Y lo que a todo el mundo se le olvidó, o a casi todos, fue el grupo IRH, ¿no es cierto? Porque debiera ser como una norma de seguridad tomar grupo IRH en el mismo lugar donde se va a transfundir como una medida de seguridad. Ya el grupo IRH es una prueba muy simple, muy rápida, muy fácil y muy barata. Por lo tanto, no debería ser motivo, ¿no es cierto?, de ahorro el no contar con el grupo IRH. ¿Ya? La respuesta que yo esperaba, la mínima, era hemograma, tiempo de protombina, tiempo de activación de protombina, o sea, pruebas de coagulación, grupo IRH, electrocardiograma, electrolitos plasmáticos y BUN, que era la función renal en términos de electrolitos plasmáticos y creatinina. ¿Ya? Esta pregunta les costó bastante y se olvidaron, vuelvo a insistir, de dos cosas importantísimas en una cirugía. Una es las pruebas de coagulación y la otra era, lo otro que no pidieron fue el grupo IRH. ¿Ya? Se fueron por las ramas, me pusieron trombocitos, glóbulos blancos. Tienen que aprenderse los nombres de los exámenes. Si es un hemograma, estamos hablando de un hemograma, vamos a tener todas las fórmulas. Si estamos hablando de un hematocrito, solo nos va a dar el hematocrito. ¿Ya? Y pedir un hemograma y además pedir un hematocrito no tiene ni un sentido porque el hematocrito está contenido en el hemograma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí automáticamente les puse en sus respuestas un comentario ad hoc. ¿Dudas con esta pregunta? Chiquillos, Kevin. Kevin de las Mercedes. Ya. Javier. Diego. Ya, hasta aquí estamos bien entonces. En relación al consentimiento informado, y aquí me dieron ganas de agarrarlo de las mechas porque la clase se llama proceso de consentimiento informado y van y le ponen que es un documento. Entonces ahí yo dije, ¿me tiro por la ventana o qué hago? Porque no puede ser que se los pongan el título de la clase y van y me ponen justo lo que no tienen que entender, ¿ya? O quiere decir que no vieron la clase. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en relación al consentimiento informado? ¿Se puede firmar después de la cirugía? No se puede firmar después de la cirugía porque sin consentimiento informado no se puede operar al paciente. ¿Es solo el documento? No. El consentimiento informado es, o sea, sí, puede ser visto como un documento propiamente tal, pero el consentimiento en sí es el proceso por el que pasa el paciente para poder dar ese consentimiento. ¿Ya? Por lo tanto, primero tenemos que explicarle, tenemos que informarle, el paciente
pedirá una segunda opinión si es que lo estima conveniente, se informará por su cuenta y después en un proceso de reflexión va a tomar una decisión y va a decir, ok, firmo el documento del consentimiento informado, pero estoy dando mi consentimiento de manera informada. A eso se refiere el consentimiento informado. ¿Ya? Por eso que yo les decía que no sirve correr detrás del paciente antes de la cirugía. Oiga, ¿sabe que no me ha firmado el consentimiento? Fírmeme aquí. Eso no me sirve. ¿Ya? ¿Se solicita para todo tipo de procedimiento? No, no se solicita para todo tipo de procedimiento porque se solicita solo para aquellos procedimientos donde haya un riesgo que el paciente tenga que tener presente antes de operarse, ¿ya? O que sean de riesgo, ¿no es cierto? Que sean altamente invasivos, ¿ya? Si usted va a tomar un examen de sangre, cualquiera que sea, por ejemplo, un hemograma, nadie le va a pedir consentimiento informado, ¿de acuerdo? Ya. Aquí, el checklist, este está bastante completo, muy bueno, este que no sé de quién es, pero alguien lo hizo así, para que vean todo lo que tiene, ¿ya? Pero básicamente la pauta básica que yo les pedía era que corroboraran el ayuno, que corroboraran el retiro de joyas, de prótesis dental, el esmalte de uña, ¿qué más? Que tuviera la ropa de pabellón, que ¿cómo se llama esto? Que estuviera la ficha con los exámenes, que estuviera el consentimiento informado, el brazalete de identificación, que esté el área limpia, aseada, o sea, que ustedes hayan verificado personalmente que el área esté realmente aseada, y era básicamente eso, ¿ya? El resto que acá le puso el dueño de esta respuesta está bastante bien, y es generalmente lo que lleva las pautas más extensas, pero básicamente lo básico que yo les pedía era eso que yo les nombré y que también revisamos en la sesión online. La pregunta 9, que muchos de ustedes la copiaron de alguna parte, porque eran todas las preguntas, las respuestas iguales, decía, usted como enfermero de la unidad de pabellón ejerce diversos roles. De la unidad de pabellón, aquí usted tenía que pensar un poquito más allá, ¿ya? Yo después encontré la página de donde copiaron las respuestas, que no es el caso de la prueba que estoy mostrando, y todos eran genéricos, los roles de enfermería. Pero los roles en pabellón tenían que procesar un poquito más esa información y eso parece que a varios les dio flojera, ¿ya? El rol asistencial en pabellón de una enfermera se relaciona con principalmente preparar al paciente para la cirugía. ¿En términos de qué? De la vía venosa, en términos de la preparación del área, digamos, de la cirugía, ¿no es cierto? El aseo previo, el acompañar al paciente, el acompañar a la familia, ¿ya? El rol administrativo tenía que ver con coordinar, ¿no es cierto?, los pabellones, la cirugía, que estuviera todo el material, que los pabellones estuvieran preparados para la cirugía que estaba dispuesta, que llevar, por ejemplo, los registros de todas las cirugías que se hacen. El rol educativo tenía que ver con mantener al personal capacitado, con educar al paciente dentro del pabellón, con educar al personal, a la familia en relación a la cirugía digamos, las condiciones del pabellón en sí, ¿no es cierto? Y pudiera eventualmente ser un rol de educación más hacia la comunidad, ¿no es cierto?, en relación a lo que se hace en un pabellón. Y el rol de investigación tenía que ver, podría haber sido eventualmente con las infecciones asociadas a la atención de salud, con la cantidad de cirugías y el tipo de cirugías que se hacen, con los riesgos asociados a la cirugía y con los cuidados posteriores inmediatos a las cirugías o cualquier cosa que se dé en pabellón que les permita, ¿no es cierto?, mejorar la disciplina de enfermería. Ahí tienen un resumen de los aspectos que se les solicitaba en relación a esta pregunta,
pero muchos de ustedes me pusieron rol asistencial, administrar medicamentos y cuidar a la salud de los pacientes. Pero eso no me dice nada, o sea, eso puede ser en cualquier parte, ¿ya? Por lo tanto, a los que les puse menos puntaje les faltó todo el contexto que era estar en pabellón, ¿ya? Después, las actividades en pabellón son altamente riesgosas. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son claves para la seguridad del paciente? Y esto estaba en la cápsula de cirugía segura que está en el canal, que también se las dejé para que la vieran, y que dice la comunicación entre el personal, el trabajo en equipo, las pausas de seguridad, los checklists y los registros clínicos. Aquí eran todas, no había opción de que eventualmente no fuera alguna de ellas. Todos estos elementos son necesarios para la seguridad del paciente en el pabellón. Y aquí llegamos al caso clínico. ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? ¿Chicos? Chiquillos. Sí, profe. Ya. Si tienen dudas, por favor, me avisan. Ya. Entonces, el caso clínico era súper simple, era una crisis asmática, donde yo, por alguna razón, no recuerdo en este momento cómo fue que armé este caso, pero no les puse ni gasometría arterial, ni saturación de oxígeno, porque entendiendo que el paciente estaba llegando a la urgencia, ¿ya? Y aquí dice que el señor N es muy alérgico al polen en el ambiente, se nota muy ansioso y su ritmo respiratorio está muy acelerado. Presenta los siguientes signos vitales: la presión arterial de 168,82, pulso de 132, frecuencia de 46 y temperatura de 38,5. O sea, probablemente estaba haciendo una reacción alérgica importante al polen. Diagnóstico médico: asma, ¿ya? Y el tratamiento, que este era en los primeros tratamientos en la urgencia, si ustedes quieren, para solventar esta crisis asmática, decía salbutamol, 2 pus por 3 veces, luego según necesidad, y había que ponerle hidrocortisona 100 miligramos EV por una vez, reposo semisentado, oxígeno de 3 litros hasta saturar mayor a 90%. Eso era todo lo que ustedes tenían que tener claridad. De acuerdo al caso anterior, si usted tomara un gas arterial, ¿qué parámetros encontraría? Piense que es un paciente asmático, o sea, el flujo de aire es el que está interrumpido, ¿ya? ¿Qué parámetros creen ustedes que van a encontrar? ¿Qué pasa con la presión parcial de oxígeno? Baja, bien. ¿Baja en cuánto? ¿Cuánto es lo normal? Aquí es donde yo les puse que esto estaba al revés. La meta es tenerla sobre 60, ¿ya? Bajo, o sea, sobre 40 es bajo todavía. Acá le pusieron presión arterial estará disminuida. La meta es tenerla sobre 40. Aquí es donde se enredan. ¿Quién me habló por ahí? Pero eso, yo, Catalina. Catalina. Esa información yo también lo puse así porque yo lo vi en su Power, en el donde se hablaba de asma y decía las metas de un paciente con una crisis asmática Pero las y era, metas. claro, las metas, pero estamos hablando de estabilizarlo en este momento, eso usted no hace la referencia de que está en urgencia. No podemos esperar que un paciente que A venga ver, con una crisis asmática tenga una presión de oxígeno dentro de los rangos de 80 a 100, pero sí podemos lograr que tenga sobre 40 milímetros de mercurio. ya, sí, puede ser. Pero Y lo de básicamente la ahí, presión de CO2 también bajo 60. Yo lo vi al menos en el Power y me guié por eso. ya, es que ahí es donde ustedes se aprenden de memoria las cosas y los Power pueden tener errores. No recuerdo la lámina específica. Pero a ver, si tú estás pensando efectivamente en un contexto de urgencia, ¿ya? Tiene que estar muy comprometido ese paciente para que tú aspires a tener una presión sobre 40 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿ya? Este paciente viene entrando porque es una alergia, ¿no es cierto? Está con la presión elevada por probablemente el esfuerzo expiratorio, tiene un pulso de 132, una frecuencia respiratoria de 46. ¿Cómo está esa frecuencia respiratoria, Catalina? ¿Cómo la encuentras tú? Muy alta, ¿cierto?
Sí, Ya, está con taquipnea. está con taquipnea. Bien. Y además tiene una temperatura de 38,5, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Ya, está con perfecto. Por lo tanto, hipertenso. si tienes ese paciente que viene, ¿no es cierto?, en esas condiciones a una urgencia y tú le vas a poner oxígeno 3 litros por minuto, acá te dice, mira, oxígeno 3 litros por minuto hasta saturar mayor a 90%, ¿cierto? Para saturar mayor a 90%, tú tendrías que tener una presión de oxígeno de 60 o más. Ya acuérdate que la presión, la saturometría se calcula en el gas arterial. Pero atendiendo un poco a lo que tú razonaste. Tú dijiste ya, la presión de oxígeno está disminuida, la meta es tenerla sobre 40. Esa meta que habla acá es cuando tú ya tienes, ¿no es cierto?, un paciente que ya está con una crisis asmática sostenida. Seguramente ahí es donde tú lo viste y donde debajo, cuando la presión parcial de oxígeno baja sobre los 40, generalmente ahí uno está pensando ya en intubar a ese paciente. ¿Ya? ¿Me sigues, Catalina, o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Yo creo que ahí a lo mejor te confundiste. No recuerdo exactamente lo que dice la lámina, pero sí, digamos, la meta es que no te baje los 40 o los 60 en realidad, porque bajo los 60 ya empezamos con problemas importantes para que ese paciente mantenga su viabilidad, digamos, su vida. ¿Ya? Por lo tanto, ya podría ser la meta sobre 40, pero acá también lo mismo. Presión arterial presión arterial de CO2 estará aumentada, ¿cierto? Está reteniendo CO2, es un paciente retenedor, eso está correcto. La meta es lograr reducir bajo los 60 milímetros. El reducirlo bajo los 60 milímetros nuevamente es un paciente que ya está, digamos, en condiciones casi de intubación, ¿ya? Se supone que una presión arterial de CO2, ¿cuánto sería lo normal, Catalina? La presión de CO2 debe estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Ya, o sea, si tú ya tienes 60, ¿cómo está ese paciente? A nivel de Con gases retención de arterial, CO2. con retención de CO2. ¿Y qué te está diciendo esa retención de CO2 y con esta presión de oxígeno que tú tienes acá arriba? ¿Qué te estaría diciendo? Que no hay un intercambio gaseoso adecuado, no hay hematosis. ¿Y qué más? ¿Podrás mantenerlo con un oxígeno de 3 litros por naricera? No. O sea, es un paciente que probablemente ya tendríamos que pasarlo a una UCI, ¿cierto? Sí. Que ya está muy, muy, muy complicado. Ya. A eso quería, a esa idea es la que yo quería llegar, por eso que les puse que esto a lo mejor lo tenían pensado al revés, ¿ya? Por eso que a muchos les corregí eso. Pero básicamente estos parámetros son cuando ya el paciente está muy, 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 muy comprometido y que generalmente uno ya está pensando en aumentar claramente el oxígeno 3 litros por minuto, no te va a dar para resolver este problema de gas arterial y lo más probable es que tengas que intubarlo. ¿Ya? O que estés pensando, o por lo menos, una mascarilla de alto flujo, o una mascarilla laringea, o alguna cosa así, para poder aumentar básicamente la entrada de oxígeno a los pulmones, ¿ya? Por eso yo les hice, a varios les hice la misma aclaración, y creo que a todos les puse más o menos lo mismo, pero es esa la razón de por qué se las hice. ¿Me siguen? Pero básicamente en un gas arterial, en primera instancia, un paciente asmático, común y silvestre, cualquier paciente que pudiera tener una crisis asmática, va a tener efectivamente la presión arterial de oxígeno va a estar disminuida, la presión arterial de CO2 estará aumentada, ¿no es cierto?, con retención, y la saturación de oxígeno puede estar reducida, y la meta es lograr sobre el 85% con apoyo de oxígeno sobre el 90%. Ahí hay que hacer algunas precisiones en relación a eso, pero básicamente la saturación va a estar reducida, ¿ya? Aquí falta un parámetro que debieran haberse acordado del pH. ¿Qué pasa con el pH si el CO2 está muy aumentado y estamos en este caso con una acidosis respiratoria?
¿Qué va a pasar con ese pH? Bajo. Bien, Kevin. Va a ser un pH menos de lo normal. ¿Ya? Entonces yo acá por algo le puse que estaba muy bien, pero le cambié, digamos, las metas pensando en un paciente que no está tan comprometido. Ya no estoy pensando en un paciente que está en la UCI, sino que es un paciente con una crisis asmática común y silvestre. Y acá también a esta persona, que no sé quién es, le agregué que podría haber agregado acidosis respiratoria y baja en el pH, que era como, pero en el fondo igual tuvo todo el puntaje porque básicamente mencionó los 3 parámetros que eran los importantes que tuvieran claridad en relación a un gas arterial. Lo general, ¿ya? A lo mejor el que yo le agregara acá, que considerara las metas, acá se confundieron en eso, pero básicamente las metas para que un paciente esté oxigenando bien son una presión de oxígeno de mayor a 60 y una presión de CO2 menor a 40. ¿Sí? ¿Catalina? Sí, profe. ¿Ahora sí? Ya. O sea, no es que esté malo lo que tú pusiste, no sé si me expliqué, sino que tiene que ver con el contexto. Ya, aquí empezamos con los problemas. Enuncie su diagnóstico de enfermería prioritario. Aquí no sé quién hizo este diagnóstico, pero aquí pusieron patrón respiratorio ineficaz relacionado con expansión pulmonar. No, ¿qué les dice ese diagnóstico, chicos? ¿Les dice algo, no? ¿Cuáles son los 3 elementos que tiene que tener un diagnóstico? Un diagnóstico real, digamos, puede ser independiente o interdependiente, como ustedes quieran. El diagnóstico relacionado y manifestado. Ya, o sea, el problema, la causa y los signos y síntomas. Por lo tanto, aquí faltarían los signos y síntomas. Sería como de riesgo. Es que está como raro, porque si ustedes, ya, a ver, problema, patrón respiratorio ineficaz. Perfecto, Sí, yo estoy de acuerdo con está que es bien. patrón respiratorio ineficaz. Igual alguien por ahí me puso alteración del intercambio gaseoso, también lo consideré correcto, ¿ya? Pero ¿con qué se relaciona ese patrón respiratorio ineficaz? Por la alergia. Con la alergia, o sea, la patología de base, ¿no es cierto? Manifestado por La frecuencia respiratoria alta, la temperatura. todo lo que pusieron arriba, ¿cierto? Sí, Todo esto. eso. Pulso, presión, etcétera, etcétera, etcétera. Sibilancia, estaban hasta las sibilancias expiratorias, que era clarito que era patrón respiratorio ineficaz. ¿Sí? Muy bien, Sí. Kevin. Estudiaste, ¿ah? Ahora que viste tu nota, No, estudiaste. sí, había que repasar. Había que repasar, pues, ¿ves? Ya. Entonces, si yo tengo el diagnóstico patrón respiratorio ineficaz, ¿alguien no entendió el diagnóstico? Podría haber sido también, y también lo consideré correcto, el de alteración del intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, relacionado con patología de base o no sé, ahí habían varios relacionados y las manifestaciones podían ser exactamente las mismas, baja saturación o aumento de la frecuencia respiratoria, ansiedad, incluso la sensación de ansiedad podría haber sido una manifestación de. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien tiene dudas? Javier, Diego, Catalina. No, profe, yo no. Ya. Objetivo. ¿De dónde sale el objetivo? El diagnóstico. Del diagnóstico. ¿Pero de qué parte del diagnóstico? Eh, ¿Qué es lo que queremos? de los manifestados, Mm, estabilizar al paciente, ¿no? ¿Pero qué, po? Aquí, Queremos mejorar su patrón respiratorio. ya, pues eso era todo el objetivo. Entonces, el objetivo es mejorar el patrón respiratorio, ¿no es cierto? O estabilizar el patrón respiratorio o normalizar el patrón respiratorio a través de, podría ser la administración de medicamentos, las acciones interdisciplinarias, lo que ustedes quisieran, y lo vamos a evidenciar con qué. Y ahí vienen los signos y síntomas, ¿sí? Sí. ¿Cómo me Frecuencia voy a cardíaca dar normal. cuenta que mejore el patrón respiratorio? Porque
Se normaliza la presión, que sea la frecuencia respiratoria, la cardíaca, baja Eso es la lo que fiebre, la aquí, temperatura. espérenme, déjenme marcar aquí para que no se nos vaya perdiendo la cosa. Aquí en los signos y síntomas son los que yo tengo que considerar más abajo, ¿cierto? Y los signos y síntomas eran aumento de frecuencia respiratoria, aumento presión arterial, y ahí podían haber puesto todo lo que tenía el paciente, ¿cierto? Sensación de desasosiego, creo que lo escribí bien. Ya, supongamos que vamos a usar esos 3 signos y síntomas. Y acá la causa era la alergia o la descompensación de la patología de base o lo que ustedes quisieran, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esos signos y síntomas, yo voy a plantear mi objetivo, lo voy a poner acá abajo, objetivo que sale de el problema. Lo que yo quiero es mejorar el problema, ¿no es cierto? Entonces, el problema era patrón respiratorio ineficaz. Entonces, normalizar podría haber sido patrón respiratorio. A través de, ¿qué podría hacer? Y ahí me ahorro todo el trabajo al tiro. A través de la administración de terapia indicada, ¿no es cierto? Y lo voy a evidenciar o me voy a dar cuenta, ¿ya? Con esto. Aumento de la frecuencia, o sea, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la presión arterial y disminución de la sensación de desasosiego. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, está clarito. Ahí está coherente. Yo voy enlazando una cosa con la otra. Espérenme. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahí. Ya. Entonces, hasta ahí vamos bien. Las actividades eran todas las que a ustedes se les hubiera ocurrido, pero la clave estaba en el fundamento, ¿ya? Si usted me decía, por ejemplo, poner al paciente en posición semisentada, ya, está bien, un punto, pero ¿por qué va a poner ¿cómo se llama esto? Al paciente en posición semisentada para mejorar la expansión pulmonar, para mejorar, ¿no es cierto?, disminuir el esfuerzo inspiratorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué me pusieron acá? No, profe, no, profe, no, profe. Eso es de no, ¿está todo claro? Que aquí me pusieron el Diego, la Denise y el Javier, supongo que era porque estaba todo claro. Ya, no hay dudas, seguramente. Entonces, eran tres intervenciones de enfermería. Podría haber sido administración de medicamentos según indicación. Médico. ¿Para qué era el salbutamol? Para reducir la inflamación, ¿no es cierto? Y es un broncodilatador. Bien. Después, posición semisentada para mejorar la expansión pulmonar, disminuir el esfuerzo expiratorio. Ya, ¿qué más podrían haber puesto? Hacer cavidades o no, igual. Podría haber No, sido, no. pero no era lo más importante. Fíjense las indicaciones, po. ¿Qué más tiene? Oxígeno, po. Oxígeno por 3 litros por minuto. Oxigenoterapia, ¿para qué? Para aumentar el porcentaje de oxígeno inspirado. ¿Se fijan? Esa era la actividad y el fundamento al lado. ¿Sí? ¿Dudas en relación a la pregunta 14? No. Ahora se están dando cuenta que era re fácil, ¿cierto? Sí. Sí, pues, era súper fácil, ya. Después, la pregunta 15 dice, plantee la evaluación de las actividades antes mencionadas, considera indicadores de logros o metas terapéuticas. Ya, aquí de nuevo se me confundieron con las metas terapéuticas. Si el objetivo era, lo voy a recordar, normalizar, voy a hacer con este, pero es para que quede clara la evaluación, normalizar el patrón respiratorio. Ese era el objetivo, ¿cierto? Ya, entonces, yo tengo que decir el qué y el cómo lo mido. Entonces, si yo digo que es normalizar el patrón respiratorio, ¿cierto? Aquí me faltó el tiempo. Ya,
el qué, cómo lo mido y el tiempo. Entonces, ¿qué? Para normalizar, los voy a poner como les gusta a ustedes. Paciente normaliza su patrón respiratorio. ¿Cómo lo mido? Con frecuencia respiratoria. Se considerará logrado, si ustedes quieren. Si su frecuencia respiratoria es de ¿cuánto? Respiratoria. Escribí cualquier cosa. Respiratoria. Está, alcanza o es menor a... Tenía 30 y... No me acuerdo cuánto tenía el paciente, pero 20, que es el Menor a 20, límite. ya. Se considerará logrado si su frecuencia respiratoria es menor a 20, ¿sí? Eso es lo que queremos. Y así lo vamos a medir. ¿Sí o no? Y el tiempo, ¿en un tiempo de cuánto? ¿En cuánto tiempo quiero yo eso? En 2 horas, supongamos. Esa es la evaluación que ustedes tenían que planificar. Recuerden que están planificando. ¿Ya? Por lo tanto, si me ponían, por ejemplo, paciente normalizó su frecuencia respiratoria o paciente normalizó su patrón respiratorio. ¿Pero qué? Tienen que ponerle medida, el cuánto, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hubiese escogido porque aquí podrían haber hecho más de un indicador, aquí yo estoy solamente midiendo la frecuencia respiratoria, pero habíamos dicho también que tenía que ver con la presión arterial, entonces logrará... presión arterial a, tenía 168 con no sé cuánto, ya, 140 con 90, pongámosle. Logrará disminuir su presión arterial a 140-90 en 4 horas, por ejemplo. Ya, pongámosle, para que sea, digamos, una evaluación más bien inmediata, la otra a mediano plazo, ¿ya? Con estos dos indicadores yo estoy midiendo lo mismo, ¿se fijan o no? Porque si el paciente disminuye su presión arterial, ya está normalizando, o sea, quiere decir que su patrón respiratorio está más cercano a lo normal, ya está haciendo menos esfuerzo respiratorio. ¿Se fijan? Entonces puedo tener más de un indicador para medir un mismo objetivo. Va a depender de cuántos signos y síntomas ustedes van a trabajar o con cuántos se van a guiar para saber si su paciente logró o no logró lo que ustedes querían que lograra. ¿Se entendió, chiquillos, esto? Que esto es lo que más les cuesta, el indicador de logro. Sí, profe, pero como que cuesta el tema de poner el tiempo. El tiempo en el que se da lo voy a dar, como que... Ya, pero eso Eso, con la experiencia lo van a ir logrando. O sea, a mí lo que me interesa en este momento, este es el indicador. Esto que yo les marqué en verde es el indicador. ¿Cuándo o cómo yo voy a considerar que está logrado mi objetivo? Con esto, ¿no es cierto? Con la frecuencia respiratoria menor a 20. ¿Sí? Yo no, sí, en este momento, chiquillos, lo que yo quiero es que logren esta estructura. El qué, si ustedes se fijaron, esto es el qué, este es el cómo, qué es lo que va a hacer, el cómo lo voy a medir, acá está el indicador, este es el cómo lo mido, lo mido, y acá está al final el tiempo. Y ahí están las tres cosas que yo les dejo siempre como torpedo. ¿Qué cosa? Normalizar el patrón respiratorio. ¿Cómo lo mido? Se va a considerar logrado si su frecuencia respiratoria es menor a 20. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas. ¿Sí? ¿Javier? sí, profe. Sí, sí. ¿Javier? ¿No está, Javier? Acá esto, ya, estoy ahora. Javier, ¿te quedó claro ahora?
la secuencia o digamos, para que quede coherente y cómo tienen que hacer la evaluación. Para los chiquillos que hicieron fundamentos conmigo el semestre pasado, creo que son todos los que quedan, digamos, esto lo vimos y lo repetimos y lo trabajamos hartas veces. ¿Lo tienen claro, chicos, o todavía tienen dudas? Catalina, Denise, el Diego. ¿Tienen dudas respecto a eso? Les cuesta y lo vamos a tratar de ir trabajando, pero básicamente esta es la estructura o la receta de cocina que ustedes, si ustedes quieren, para que lo tengan claro. ¿Ya? Catalina. La Catalina Lo mismo, todavía. profe, que me falta practicar. Eso todavía. Ya, pero seguimos con la misma forma en que lo hacíamos el semestre pasado, ¿cierto? No hemos cambiado, así que es cosa de ir practicando. Yo ahora, para las clases de cardíaco, que voy a esperar a ver si puedo en un rato más ponerme a subir clases, les voy a dejar algunos casos como lo hacíamos el semestre pasado, ¿se acuerdan? Que yo les dejaba casos, ustedes los resolvían y íbamos revisando en los directos, digamos, lo más importante. No sé si les parece. Ya. Pero en general lo que yo me di cuenta es que la evaluación, esta parte de acá, lo que tienen que poner les cuesta montones porque se ponen digamos, a pensar en cosas súper complejas. Si ustedes se fijaron, voy a borrar todo para que me pueda devolver. Si ustedes se fijaron aquí, todo parte dependiendo del diagnóstico que ustedes hagan. Si ustedes hacían el diagnóstico de patrón respiratorio ineficaz y ponían la causa correcta y los signos y síntomas correctos, de ahí para abajo les sale de una, digamos, el resto de las cosas. Si ustedes logran hacer un buen objetivo, el resto les sale solo, ¿ya? Tienen que tener claridad de la coherencia que va en cada parte del proceso, ¿sí? Ya. Si no hay dudas, al Diego no lo he escuchado, no sé qué dice Diego, si es que no tiene acceso, Catalina, tú que estás más en contacto con el Diego, o alguien que me cuente, o el Diego mismo. ¿Está el Diego ahí por ahí o no? Ahí está el Diego. Diego, ¿te quedó claro? ¿Te quedan dudas con esto? A todo esto al Diego le fue súper bien en la prueba de salida diagnóstica. Fue la sorpresa del grupo. Diego, ¿tienes claro lo que revisamos del proceso? Ya, súper. Les vuelvo a insistir, chiquillos, los videos están en el canal de YouTube. Si ustedes los quieren volver a revisar, están los mismos ejemplos. Este video igual lo voy a dejar cargado en el YouTube para que lo puedan volver a revisar, ¿ya? Esto es netamente entender la estructura y cómo ustedes van haciendo el proceso, y una vez que ya se acostumbran a esta forma de pensamiento, les va a ser mucho más fácil.